bienvenidos a Vida en Equilibrio. Está usted en la señal de Jalisco TV 17.1 y mire, donde quiera que usted se encuentre nos puede llevar a través de www.jaliscotv.com. Mi nombre es Lorena Saavedra y le damos la bienvenida a este espacio. Decíamos por ahí que es el momento donde cuerpo, mente, emociones se alinean y que buscamos tener una vida más plena, saludable, y hoy podemos hacer la diferencia. Tenemos una línea de WhatsApp para que entre en contacto con nosotros. ¿Alguna duda, un comentario? Por supuesto que somos una comunidad. Vida en Equilibrio, lo escuchamos, lo leemos. Platíqueme, ¿había usted escuchado hablar de la artrosis? Sí, ¿verdad? Vamos a conocer más esta mañana. Y le damos la bienvenida al doctor Diego Ayala Higareda. Él es traumatólogo. Bienvenido, doctor. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buenos días. Aquí disfrutando de la compañía contigo. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, doctor, por aceptar, por compartirnos todo lo que tú sabes y, por supuesto, lo que puede hacer en esta condición. Hablemos primero que nada, ¿qué es la artrosis? ¿La artrosis? No, perdón. Artroscopía. La artroscopía, ajá. Okay. Bueno, la artroscopía es una técnica quirúrgica o un tipo de técnica quirúrgica con la cual podemos realizar procedimientos para distintas lesiones de distintas articulaciones a través de incisiones mínimas, las cuales llamamos portales, con lo cual aseguramos una mínima invasión para que la recuperación sea mucho más rápida. Entonces esto funciona como una técnica novedosa que puede ser tanto diagnóstico como terapéutica para distintas lesiones. Y hablamos de lesiones. ¿Cuáles son el tipo de lesiones entonces que se pueden tratar? Pues mira, gran infinidad de lesiones, la verdad. Hay lesiones, por ejemplo, de los meniscos en las rodillas, lesiones del cartílago también a nivel de las rodillas, desgarros de los tendones del hombro, bursitis en el codo, infinidad de patologías que las más comunes que nosotros llegamos a escuchar o que llegamos a tratar definitivamente son las lesiones en rodilla y en hombro, pero también funciona para prácticamente todas las articulaciones. Y bueno, en cuestión de pacientes, ¿quiénes son candidatos para este tipo de tratamiento, doctor? Sí, mira, la verdad es que el gran número de pacientes que podemos abordar con este tipo de técnica quirúrgica es muy amplio. Anteriormente se comentaba que la artroscopía era para pacientes jóvenes o deportistas de alto rendimiento o de bajo rendimiento, pero la verdad es que en el momento actual podemos realizar muchísimas reparaciones o tratar muchas enfermedades y patologías, no solamente para personas jóvenes, sino para personas mayores que tienen algún tipo de deterioro, algún tipo de lesión, algún desgarro, y que obviamente se puede hacer algo con mínima invasión antes de pensar en procedimientos mayores como son las prótesis y demás. Entonces es una excelente opción tanto para jóvenes como para personas mayores. Es como una extraordinaria noticia que hoy nos vienes a compartir para conocer más de esta técnica finalmente, porque si pensamos entonces en deterioro, empezamos de repente en alguna lesión, por supuesto que también con el paso del tiempo, por más que nos cuidemos o hagamos ejercicio, por supuesto que es parte de las famosas, no sé si le pasa a usted, pero de repente que la rodilla o que de repente ya cargamos de algo y el hombro también por ahí está dando latita. Entonces es una buena opción, doctor. Sí, la verdad es que es una técnica, como te digo, mínimo invasiva. Ahorita está súper en boga todo lo de la mínima invasión, porque sabemos que entre menos sea la invasión que nosotros le hacemos al cuerpo con una técnica quirúrgica, también la recuperación, el dolor posquirúrgico va a ser muchísimo menor. Entonces todavía hay posibilidad de alguna persona, aunque sea mayor y tenga un deterioro en la rodilla o algún problema interno en cualquiera de sus articulaciones, sí se tiene que revisar a fondo para saber si la artroscopía puede ser una buena opción para este tipo de pacientes o si definitivamente ya tenemos que pensar en la cirugía abierta. Justamente, doctor, hablabas de la recuperación. Pues es más rápida, ¿verdad? Es correcto. Ajá. El tema aquí es que como la artroscopía se hace a través de portales, son incisiones de 5 o 6 milímetros. Entramos con un aparato especial que nos da visión y con otro aparato con el que trabajamos que le llamamos una pieza de mano, con el cual podemos hacer reparaciones, pulido de cartílago, reparación tendinosa, sutura meniscal. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer por artroscopía y que obviamente al hacer una incisión de 5 o 6 milímetros, la recuperación no se compara con una técnica abierta en la que tenemos que abrir 15, 12, 10 centímetros, obviamente la recuperación es mucho más rápida y más sencilla. Estamos hablando entonces que es una diferencia abismal con una cirugía. Claro, sí. Mientras seas candidato a una cirugía de este tipo, definitivamente que es
súper recomendable. Es la técnica de elección para múltiples lesiones. Entonces sí hay que nada más enfocar en el paciente ideal, porque tal vez hay personas que nos buscan tratando de que les podamos dar una solución con una técnica artroscópica, pero ya con distintas lesiones o deterioro ya muy generalizado, pues difícilmente todos los pacientes llegan a ser candidatos para este tipo de lesiones. Claro. Pero sin duda ya haciendo un abordaje integral, viendo estudios y cuáles son los síntomas, ahí sí se puede tomar la mejor decisión respecto a si sí te va a servir la artroscopía o definitivamente pensamos en algo diferente. Una cirugía, podríamos decir una cirugía mayor, o como tú decías. Sí, abierta, una cirugía abierta, ya con, a lo mejor en una persona mayor, las famosas prótesis que dicen, bueno, ya cuando hay un deterioro muy grande, pues el único tratamiento es las prótesis, pero por ejemplo, si tú tienes un deterioro que no sea tan grande y pisaste mal, te caíste de las escaleras, te torciste y tienes alguna lesión meniscal, tal vez lo que te está generando el problema es el menisco, no tanto el deterioro. Entonces, por artroscopía podemos hacer algo por ese menisco sin necesidad de tratar todo el tema de la artrosis, que a lo mejor ya no sería la mejor idea tratarlo con artroscopía, pero lo que te está generando dolor de manera inmediata sí se puede tratar con artroscopía. Y justamente eso es lo que pasa de repente con el ejercicio. Tú decías de situaciones que a veces no tenemos en el guión de la vida y suceden, pero también si se practica algún deporte y demás, dolores constantes. ¿En qué momento hay que acudir con un especialista y no dejarlo pasar o tomar de repente un analgésico y demás? Digo, obviamente en personas que realizan deporte, casi siempre notamos cuando decimos, ok, este descenso o me caí con la rodilla en el piso o esta desaceleración de que voy corriendo de un lado a otro, inmediatamente sentimos cuando algo no está bien, ¿no? Lo notamos de inmediato. Obviamente si tú al hacer ejercicio de manera normal siempre tienes dolor en alguna articulación o sientes inestabilidad o hay una articulación que se está inflamando de manera constante, ahí tal vez sería un aviso del cuerpo porque hay que valorar qué es lo que está ocurriendo para poder darle solución. Y ya como una persona mayor, igual, de que nos llegan personas de que, ¿sabes qué? Camino 2 cuadras y me tengo que sentar a descansar, siento muy inflamada mi rodilla, me duele, me truena. Obviamente vivir con dolor no es vivir, es muy difícil tener un dolor constante. Entonces, si tenemos este tipo de afectaciones, si eres deportista o no eres deportista, si eres una persona mayor o eres joven, definitivamente que cuando hay dolor en las articulaciones o al hacer ejercicio, generalmente hay soluciones. Entonces nada más hay que acudir con un especialista para ver qué opciones les podemos ofrecer y darle solución. Que siempre habrá una magnífica opción y como tú decías, buscamos siempre tener calidad de vida y no estar como aguantando ese dolor. Claro. Por último, y para despedirnos, doctor, ¿qué sugiere? Siempre nos llevamos un regalo extra, con lo que sí podemos hacer desde casa, como podemos marcar la diferencia. Claro. El cuidado de nuestras articulaciones es muy importante. Súper. ¿Qué sugieres, doctor? Pues mira, a lo mejor se escucha bien trillado, pero yo creo que todos los traumatólogos del mundo, las primeras 2 recomendaciones que les damos a nuestros pacientes es la disminución del peso corporal y el ejercicio físico. Obviamente las articulaciones para estar saludables requieren de movilidad. Entonces yo lo que le recomiendo a lo mejor a las personas mayores que no son deportistas es que realicen ejercicios de bajo impacto como lo es la simple caminata, ejercicios en el agua, bicicleta estática. Esos son excelentes ejercicios de bajo impacto para personas mayores y para personas jóvenes pues obviamente el fortalecimiento muscular y hacer ejercicio de manera controlada. Porque también cuando estamos muy jóvenes creemos que podemos con todo y de repente no es así. Entonces mi recomendación es que el ejercicio es buenísimo a cualquier etapa de la vida, hay que irlo ajustando a las diferentes etapas, pero definitivamente cuidar el peso y hacer ejercicio es una de las mejores recomendaciones. Siempre será la mejor opción, ¿verdad? Y siempre, yo alguna vez he escuchado decir que cuando se es muy joven, ¿no? De repente el cuerpo a la larga va cobrando factura. Sí, definitivamente. Entonces, nos ha tocado tratar infinidad de deportistas, futbolistas, basquetbolistas que a lo mejor en su vida activa y joven pues no les importaba nada, lo único que querían era seguir con su actividad, pero ya cuando van pasando los años, desgraciadamente, como tú dices, se cobra factura y tenemos que atender esas patologías. Entonces, desde ahorita podemos hacer algo, podemos hacer la diferencia. Ya nada más, doctor, en cuestión de brazos, ¿qué pueden hacer las personas que nos están viendo allá en casita? Por ejemplo, también es muy importante la actividad muscular, la actividad física con peso, pero también, como te digo, con pesos controlados. Generalmente para personas mayores lo indicado es hacer ejercicios con ligas
que son de baja tensión, que son muy famosas para el pilates o el yoga. Entonces, hacer ejercicio para fortalecer nuestros bíceps y deltoides, en caso de las extremidades superiores, es muy, muy importante. Y en algunas ocasiones, para el deterioro del cartílago, recomendamos el uso o la toma de algunos suplementos como son los condroprotectores, que va a haber algunas personas que sí son candidatas, algunas que no, pero generalmente esto es una de las principales recomendaciones que le damos a pacientes en general, como para tener un cuidado del paciente sano, ya no atender lesiones. Entonces, prácticamente, te digo, la toma de algunos suplementos, pero el ejercicio físico, tanto de extremidades superiores como inferiores, es importantísimo. Importante, y nos acabas de dar unos tips buenísimos que yo espero que haya en casa. Entonces, manos a la obra. Muchas gracias por estar con nosotros, el doctor Diego Ayala. Él es traumatólogo y bueno, pues esperamos vernos pronto, que hay todavía muchos temas más que tratar. Claro que sí, yo encantado, con mucho gusto. Me dio mucho gusto estar aquí contigo. Gracias, doctor. Hacemos una pausa y viene Emi Aguayo hablando de ejercicio. Vamos a hacer yoga en un ratito. Quédese con nosotros. Qué bueno que continúa con nosotros en Vida en Equilibrio a través del 17.1 Jalisco TV. Nos vamos a hacer ejercicio con Emi Aguayo. Recuerde que son 2 cápsulas y de regreso hablaremos de las lesiones más comunes en el adulto mayor. Así es que quédese. Adelante, Emi Aguayo. Hola, mi nombre es Emi Aguayo. Ya sabes que estoy feliz de verte todas las mañanas. Bienvenido a un programa más de Vida en Equilibrio. Seguimos trabajando nuestra flexibilidad porque la flexibilidad es importante para el día a día, no solo para el cuerpo físico, sino también para un buen estado mental. Así que, bueno, comenzaremos sentados, ¿ok? Vamos a dejar talón, pelvis, si todo marcha bien, y vamos a poner la manita izquierda por un costado, brazo derecho sube y trata de alargar las caderas, ¿bien? Vamos a cambiar al otro lado igual. Muy bien, contamos, 3, si puedes, baja más. Muy bien, 4, si puedes, baja más. Vamos por 4 más, ¿ok? 2 a cada lado, así que cambia y lo mismo, bracito se estira, como que quieres ir muy, muy lejos. Muy bien, última vez. Perfecto. Si llegaste hasta ahí despacio, vamos a poner palmas de las manos en el centro del pecho, entrelaza dedos, gira palmas hasta arriba y cuando sea el momento, muy bien, vamos a bajar despacio nuestras 2 manitas al centro del corazón y luego gentilmente vas a poner tu rodilla izquierda flexionada y tu pierna derecha hacia atrás. Bien, trata de mantenerte en esta flexión un momento. Si te sientes cómodo, bien, vas a dejar tu peso en tu muslo izquierdo y flexionando tu pierna derecha, como que pones los deditos de tu pie y flexionando un poco, agarra el arco de tu pie. Bien, estírate un poco atrás, si todo marcha bien, saca tu brazo izquierdo. A mí me gusta mucho hacer mudras, así que voy a tocar dedito índice y pulgar de mi mano y voy a jalarme con mi pierna hacia atrás. Contamos 3 segundos. Muy bien, 2, eso es. Y ahora despacio regresa. Si todo marcha bien, deja tu pierna derecha así como está, sí, suéltala. Y vamos a poner nuestras palmas de las manos en el piso. Lo mismo, por favor, respira un poco. Perfecto. Bien, vamos un poco más. Súper bien. Si todo marcha bien, deja tu palma de la mano derecha y elevando tu brazo izquierdo, toma tu pierna atrás y toca tu talón por completo al glúteo si es que es posible. Muy bien, vamos a cambiar al otro lado igualito. Así que cuando estés listo, entrelaza un momentito tus 2 piernas y vamos a dejar solo la pierna derecha mientras extendemos nuestra pierna izquierda hacia atrás. Mismo principio, si puedes, vamos a dejar un poquito el peso en la pierna derecha, bien, y vamos a flexionar la pierna izquierda, con la mano izquierda agarramos nuestro arco del pie y nos jalamos hacia atrás. Bien, dedito índice y pulgar de la mano derecha se tocan, 3 segundos. Muy bien. Súper bien, ahora despacio, vamos a bajar antebrazos al piso, estira bien tu pierna izquierda, 3 segundos. Muy bien, 2. Si todo marcha bien hasta ahí, vuelve a elevar el torso,
Ahora deja la palma de la mano izquierda, flexiona la pierna izquierda también y abriendo tu brazo derecho, agarra el arco de tu pie y lleva tu talón hacia el glúteo, ¿bien? O hacia los glúteos. 3 segundos. 2. Perfecto. Ahora, ya que estás ahí bien, regresa despacio y vamos a poner nuestras 2 piernas. Entonces, de ahí de donde te encuentras, ¿sí? Vamos a buscar un compás. Así que estira tus 2 piernas, por favor, y luego lleva tu pelvis adelante. Bien, vamos a dejar mano izquierda sobre el metatarso izquierdo, brazo derecho sube y cambiamos. Muy bien, vamos a contar 4 más. Así que vamos 4. Muy bien, 3. Eso es, cambia al otro lado, 2. Y cambias al otro lado. Perfecto. Vuelve nuevamente, 2 manitas y despacio manos en el centro de tu pecho. Si tú puedes, baja tus antebrazos al piso y trata de mantener flex en tus pies. 3 segundos. Muy bien, 2. Perfecto, y vamos para arriba. Entonces, si todo marcha bien hasta ahí con ayuda de tus manos, cierra un poco ese compás y vamos a ir a un corte. Por lo pronto regresamos con más movimientos, así que no te desconectes. Te espero en un momento. Gracias, Emi Aguayo. Recuerda que tenemos 2 cápsulas para que se ponga a hacer ejercicio con nosotros. Le damos la bienvenida a Alejandra Acosta. Ella es fisioterapeuta. Ale, ¿cómo estás? Gracias. Hola, por Lorena. aceptar la invitación una vez Muy más. bien, muchas gracias. Me encanta que estés aquí. Hablamos de las lesiones más comunes en el adulto mayor. ¿Cuáles serían las lesiones más comunes, Alejandra? Mira, en el adulto mayor lo que pasa, igual voy a clasificar las lesiones de una forma de las más leves a las más graves, que podemos ir encontrando y percibiendo e identificando en nuestros adultos mayores, ¿no? Claro. Para poder prevenir, sobre todo, que es lo más importante, Claro. que tenemos que cuidar de los nuestros, ¿no? Sí. Entonces, como primer lugar, tenemos la falta de movimiento, que eso puede conducir a lesiones sobre todo tendinosas, ligamentarias, contracturas, que lo más común es en piernas y espalda, ¿no? Por la Que se falta levantan de de la movilidad. cama y simplemente por el quererse incorporar, ya tienen un tirón acá tremendo, ¿no? Y ya no se pueden mover y quedan en reposo, ¿no? Como segundo lugar, por lo mismo que empiezan a perder esa parte del movimiento, conducen a una pérdida de equilibrio, ¿no? Con mayor riesgo, sobre todo de las caídas. ¿Y qué pasa con una caída? Sí. ¿No les ha pasado que se caen y caen de lado y se pegan en la cadera? Cadera. Fractura de cadera es el primer lugar y primera causa de muerte en el adulto mayor, ¿sale? Ajá, fractura Entonces, de cadera. aparte de que empezamos a tener problemas en la composición de nuestra estructura ósea, también empezamos a perder masa ósea, lo que se traduce en osteoporosis, Claro. ¿no? Que puede empezar de una forma más leve en sarcopenia y conducir a una osteoporosis en el Que es cuando futuro. de repente vemos como que se van haciendo como más chiquitos, el cuerpo se va compactando, ¿puede ser o no? No, No precisamente esto es eso. va más de la mano con la fragilidad, Ok. ¿no? Esto depende de que si tenemos una caída y, por ejemplo, a los 30, que uno se cae y mete las manos, pues no te pasó nada, ¿no? Claro. Pero a lo mejor ya hablando de los 70, te caes, metes las manos y fractura de muñeca. Sí, Eso claro. ya conduce a una fragilidad de nuestros huesos, en que con cualquier caída o algún movimiento ya tengamos incluso una fractura, ¿no? Incluso al torcernos podemos tener una fractura de costilla. O sea, en movimientos en apariencia sencillos quizá para nosotros, pero a cierta edad se consideran movimientos bruscos. Exacto. Ya conduce a nuestro paciente geriátrico un síndrome de fragilidad, Muy bien. hablando en toda su estructura, ¿no? Entonces, pues bueno, también tenemos lo que vendría siendo las prótesis de rodilla, que se producen una artrosis, una gonartrosis, que es el desgaste de este cartílago. ¿Qué pasa si empezamos a tener un dolor constante que no nos deja movernos, que para pararnos nos cuesta demasiado trabajo? Claro. Es algo incapacitante, ¿no? Entonces, sí es recomendable consultar con un buen traumatólogo para
ver si sería candidato este paciente al uso de una prótesis en nuestra rodilla. Ajá, justamente que nos visitaron hace un momento, Sí. hablábamos también de lo importante, lo de las articulaciones. Pero Claro. bueno, sigamos entonces. Las lesiones más comunes podrían ser esas y vas aumentando el grado. Así es. Bueno, en siguiente nivel tenemos también lo que vendría siendo, una vez que este paciente ya queda con una operación de prótesis, ya sea de cadera o de rodilla, este paciente queda en cama, ¿no? Y ya le va, o se va haciendo él como de una forma más fácil que conduzca a pérdida de movimiento, que ya no pueda tener sus actividades básicas de la vida, como poderse incorporar para ir al baño, poderse parar para prepararse a hacer comer, ¿no? Sí. Entonces empieza a tener un tiempo prolongado en cama. Esto lo conduce a tener úlceras por presión y heridas, que también esto nos puede condicionar a infecciones como amputaciones, ¿no? Y más si este paciente ya tiene un riesgo como diabetes tipo 2. Hoy estamos hablando de las lesiones más comunes en el adulto mayor. Quédese con nosotros, vamos a hacer una pausa y regresamos. Está con nosotros Alejandra Acosta, ella es fisioterapeuta. Ahorita regresamos a Vida en Equilibrio, quédese con nosotros. Qué bueno que continúa con nosotros en Vida en Equilibrio. Le dije una pausa cortita. Está con nosotros Alejandra Acosta. Ella es fisioterapeuta. Estamos hablando de las lesiones más comunes en el adulto mayor. Ya estábamos en la parte final y vas aumentando el grado pues, de lesión para conocer entonces lo que puede hacer la fisioterapia. Justo que nos quedábamos en un proceso, en un periodo ya de estar prolongado en cama, en un reposo absoluto, por pérdida de movimiento, más la cirugía reciente, más alguna úlcera por presión, pues ¿qué es lo que sigue? Obviamente esta persona va a empezar a disminuir su alimentación, vitaminas, su músculo obviamente se va a empezar a degradar y tristemente va a perder la independencia total, llegando a la muerte. Vaya, ¿no? se va debilitando es. en muchos aspectos. Sí. Hablamos hoy de la fisioterapia y lo que puede hacer en los diferentes tipos de lesiones de las cuales ya nos hablaste. Alejandra, cuéntanos. Claro, pues mira, como primera opción tenemos la prevención, ¿no? Que es de suma importancia. De hecho, se da que en hospitales geriátricos sí o sí activemos grupos de concientización en el movimiento, ¿no? De nuestro cuerpo, sobre todo en esta etapa de la vida. ¿Para qué? Para favorecer el movimiento de nuestras articulaciones, la flexibilidad de nuestros músculos y sobre todo nuestra fuerza muscular, que nos va a dar ese empujón para poder llegar a más, en poder hacer todo lo que nos gusta, ¿no? Y de lo que dependemos. En segundo lugar, tres aspectos importantísimos. Sí. En cuanto a la fisioterapia, tratamientos, ya una vez que está establecida alguna condición, alguna lesión como del manguito rotador, problemas de espalda, tensión muscular, el problema de las rodillas, que a lo mejor ese paciente le pusieron su prótesis y todo salió súper bien con su recuperación, pues bueno, con la cirugía lo que sigue es su recuperación, ¿no? Claro. Y esta es la forma en la que la fisioterapia puede ayudarnos a controlar y a manejar todo el tema del dolor, sobre todo con la aparatología especializada que nosotros usamos. Claro, ¿no? Que es tan importante y es la gran diferencia, ya tú lo dirás, Alejandra, entre una buena recuperación, ¿no? Claro. ¿No? Y posterior al tratamiento, tratar como lo más agudo, lo que más molesta en ese momento, que podamos continuar con un estilo de vida aplicado al ejercicio y a la movilidad, ¿no? Intentar integrar todos los estilos de ejercicio, que es el ejercicio cardiovascular, de fuerza y sobre todo equilibrio. ¿No? Consejos que tú podrías dar, Alejandra, para los familiares, que también hemos hablado en otras ocasiones de esa red de contención, porque se trata de que se recupere, de que tenga calidad de vida, depende del tipo de lesión o cirugía. Claro, mira, en primer lugar, como un tratamiento que podemos usar en casa, podría ser uso de compresas calientes. Sobre todo calientes porque lo más común es que se trate de algún problema muscular. Y
como tú sabes, el calor en este caso nos va a ayudar a crear una vasodilatación. Y eso va a ayudar a relajar nuestra musculatura, a sentirnos con un mejor estado y bienestar. Esas, de repente, bueno, lo hemos visto en redes, esas bolsitas como de semillitas que se pueden calentar, que hay de diferentes tamaños, ¿las recomiendas? Claro, esas son las típicas que suelen meterse al hornito de microondas. Como tip, pueden meterlas en una bolsa de plástico, en el horno de microondas, ponerle el tiempo específico y que se humedezca esa compresa con la bolsa, ¿no? Muy bien, se crea más humedad a la hora de calentarse y ya es un calor un poquito más húmedo que seco y se siente mucho más placentero. Reconfortante. Sí, claro, digamos. y aparte evitamos el riesgo de quemadura también en la piel, ¿no? Y como último punto, aparte de la compresa, pues podemos estar favoreciendo en su movilidad, ¿no? Si vemos que a lo mejor le cuesta un poquito de trabajo estarse sentando, pues se pueden poner a ver, o aquí mismo con las clases de yoga. Sí. Podemos hacer una rutinita o tratar de observar a nuestro adulto mayor en qué es lo que más le está batallando y a lo mejor ayudarle con algunos ejercicios, ayudarle a que esté haciendo tipo sentadillas en una silla, uno dándole las manos para que sienta seguridad y poder hacer un programa de ejercicios. Estamos hablando de las lesiones más comunes en el adulto mayor, pero también el momento, claro, cuando se cuenta con la familia, con el apoyo, está avanzando o se está deteriorando quizá el paciente. ¿Cuándo tú sugieres sí efectivamente acudir con un fisioterapeuta geriátrico, Alejandra? Mira, no hay momento, nunca es tarde para empezar y yo les sugiero que cuanto antes mejor, simplemente por el tema de la prevención. Claro. El hecho de que si ya notamos que tiene ahí mareos, que se destantea, que ha tenido caídas, sobre todo tropiezos, ya es momento de tomar cartas en el asunto, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar alguna caída y que esto vaya de la mano con otros factores, ¿no? La fractura de cadera, tiempo prolongado en cama, pérdida de movimiento, etcétera. Muchas gracias, Alejandra Acosta. Ella es fisioterapeuta esta mañana con nosotros en Vida en Equilibrio. Y lo vamos a insistir. ¿Cuál es la mejor medicina? La prevención. Claro. Eso es muy importante. Claro. Gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, ¿hacemos una pausa? No, quédese porque le preparamos lo siguiente. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia en México, seguida por la demencia vascular y otras formas menos comunes. Pero tener demencia afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Además, no solo afecta a quienes la padecen, sino también a sus familiares y cuidadores. El impacto emocional, financiero y social puede ser muy desgastante en el tema de la demencia. Por eso, para tratar de prevenirla no es tan tarde para revisar factores de riesgo que provocan su desarrollo. Hay aspectos que se pueden modificar y otros que no. Los que no se pueden modificar son, por ejemplo, la edad. Después de los 65 años hay mayor riesgo de deterioro cognitivo. La genética, que son algunas formas de desarrollo de trastornos cognitivos, como el Alzheimer, que tienen un componente hereditario. El género. Está demostrado que las mujeres tienen una mayor posibilidad de desarrollar demencia. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de demencia que sí se pueden modificar? Factores como hipertensión, diabetes, colesterol alto y enfermedades del corazón pueden aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. La falta de actividad física regular está relacionada con un mayor riesgo de demencia. Una dieta poco saludable, alta en grasas saturadas y baja en frutas y verduras puede contribuir al riesgo de un síndrome demencial. El consumo excesivo y prolongado de alcohol también puede aumentar el riesgo de demencia. Fumar es un factor de riesgo conocido para muchas enfermedades crónicas, incluida la alteración mental. Niveles bajos de educación y la falta de estimulación mental a lo largo de la vida pueden aumentar el riesgo. Mantenerse mentalmente activo a través de actividades como la lectura, los juegos de estrategia o mantener algunas habilidades como un idioma o un instrumento musical pueden ser protectoras. La depresión crónica y el estrés elevado pueden aumentar el riesgo de demencia.
Las lesiones cerebrales graves o repetidas pueden estar asociadas con un mayor riesgo de demencia y lo vemos en los boxeadores o los jugadores de fútbol americano. Y finalmente, problemas del sueño. Los trastornos del sueño como la apnea del sueño pueden estar relacionados con un mayor riesgo de demencia. Así es que a controlar los factores que podemos controlar o modificar con cambios, mantener un estilo de vida saludable, manejar condiciones médicas crónicas controladas y mantenerse mentalmente activo son estrategias recomendadas por los especialistas para reducir el riesgo de demencia. Qué bueno que continúa con nosotros en Vida en Equilibrio. Mi nombre es Lorena Saavedra y muchas gracias a usted que entra en contacto con nosotros a través del WhatsApp. ¿Ha escuchado hablar del ovario poliquístico? Bueno, me da mucho gusto recibirla una vez más en el estudio, María de la Rosa. La verdad es que sus pacientes la conocen como Rosy Hernández. Así es que hoy vamos a conectar de una mejor manera. Ginecóloga, ¿cómo estás, doctora? Muy bien, Lore, muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar aquí con ustedes hablando de un tema tan importante y que cada vez me dicen mis pacientes, ¿es que esto está de moda o es muy común? No, sino es que cada vez lo diagnosticamos más gracias a que las pacientes se acercan a buscar una ayuda ginecológica. Claro, o sea, no está de moda, pero cada vez hay más información y tenemos que conocer más de qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando para poderlo tratar. Entonces, ¿qué es el ovario poliquístico? El ovario poliquístico es un trastorno hormonal en el cual la paciente principalmente tiene 3 características. La primera es que deja de menstruar, tiene ovulaciones irregulares, tiene ciclos irregulares. Hay veces que sus ciclos son cada 35 días. Hay ocasiones en las pacientes en las que dura hasta 3 meses sin menstruar. La paciente tiene alteraciones hormonales. Esto está caracterizado por un hiperandrogenismo, es decir, exceso de hormonas sexuales masculinas en las cuales la paciente puede tener incremento en el acné, puede tener incremento en vello en zonas donde normalmente no debería de existir, barbita, bigotito, que se tengan que estar depilando más frecuentemente, calvicie, por otro lado empieza a haber calvicie y el acné. Y aparte también encontramos lo que es datos a la hora de hacer la ultrasonografía en consultorio, en el cual sus ovarios están llenos de múltiples folículos. También tenemos ciertos criterios para poder decir si la paciente tiene esa alteración o no. Debe de tener más de 10 folículos en un ovario o más de 15 sumando ambos ovarios, o los ovarios aumentados de tamaño debido a este número de folículos. Ajá, pero a ver, doctora Rosy, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa dentro de nosotras? Porque de repente es muy común en las pláticas entre amigas y demás que decir, no, pues yo soy muy irregular, ¿no? No, de repente, y damos por entendido tantas cosas. De que es normal, que de que así nos tocó. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? ¿Por qué se presenta? ¿Por qué se presenta? Es un exceso. Muchas de las veces también nuestra paciente es gordita. Eso genera que haya grasa visceral, grasa abdominal. Y en esa grasita se está produciendo también exógenamente, es decir, fuera de ovarios, estrógenos. Y es un estado de hiperestrogenismo en el cual eso va a alterar nuestro ciclo ovárico. Y esa alteración del ciclo ovárico va a condicionar que ya no ocurra la ovulación en el momento que tiene que ovular. La paciente no ovuló, su ciclo se retarda un poco más y esos folículos que en ese ciclo estaban compitiendo para poder ovular se quedan en stand-by. Ya no maduraron, ya no expulsó al óvulo y eso genera que cada vez más ese ovario se vaya llenando de más y más y más folículos. Y esto, obviamente, cada folículo que va estando en el ovario está produciendo niveles elevados de testosterona. Y eso es lo que genera también que aumente el vellito, que aumente el acné. La paciente tiene siempre, casi siempre, esto también está muy relacionado a una resistencia a la insulina. Entonces, este es el principal impacto que yo creo que tiene el ovario poliquístico, en el cual es la antesala a una diabetes tipo 2. Tenemos que tratarlo porque si no lo tratamos, esto va a avanzar y a la larga, 5, 10 años, nos va a dar un problema metabólico importante como ya es la diabetes. Entonces, el diagnosticarlo
con esto estamos no nada más en nuestro ciclo menstrual, Lore, sino que también nos está ayudando a poder prevenir un síndrome metabólico generalizado como la diabetes, como las dislipidemias, alteraciones hepáticas. Ajá, o sea, que se empiecen a detonar otras condiciones en nuestros órganos. Qué importante es. Acudir, por supuesto, cada vez hay más conciencia y habitualmente vamos a visitar a la así como lo decimos nosotras las mujeres, que seguramente se identifica, pero es importante entonces tomarlo en cuenta y vamos a hablar de los tratamientos, de lo que podemos hacer y como siempre de las medidas de prevención, pero después de esta pausa. Así es que quédese con nosotros, que está la doctora Rosy Hernández, ginecóloga. Estamos hablando del síndrome del ovario poliquístico. Quédese con nosotros. Estamos de regreso en Vida en Equilibrio. Muchas gracias por elegir comenzar una mañana diferente. Estamos hablando del síndrome del ovario poliquístico. La doctora María de la Rosa, la doctora Rosy, como la conocemos, Rosy Hernández, nuestra ginecóloga, ¿verdad? Hoy hablamos precisamente de este síndrome y nos quedábamos en el diagnóstico. Lo importante que es, una vez que ya es el diagnóstico, todo lo que sucede, doctora Rosy, alrededor, lo que se ha escuchado hablar, me gustaría muchísimo que nos dijeras mitos, realidades. Claro, mira, normalmente se dice que cuando una vez que tenemos el ovario poliquístico, la paciente no se va a poder embarazar, que le va a ocasionar infertilidad. No, quédense tranquilas. El ovario poliquístico es una condición, es algo que si bien no tiene cura, es algo que se puede regular y es algo que tiene control. Es decir, todo va a depender, todo va a depender del estilo de vida. Yo creo que esa es la piedra angular del tratamiento y las pacientes se tienen que concientizar que hay ciertos factores como por ejemplo los carbohidratos, los azúcares, que van a predisponerlas para que vuelvan a desarrollar ovario poliquístico. Muchas de las veces me dicen, es que ya se me habían quitado y nuevamente los estoy presentando. Bueno, ¿y cómo va tu estilo de vida? En esto radica todo, en controlar nuestra dieta, nuestros hábitos, en hacer ejercicio para que esto se pueda mantener controlado. Y una vez que nuestros ovarios están funcionando, están desinflamados, están sanos completamente, no van a tener ningún problema para embarazarse, pueden lograr la maternidad sin ningún problema y lo principal es que metabólicamente no van a evolucionar a una diabetes, no van a evolucionar a una alteración hepática, entonces eso es lo más importante. O sea, siempre de la mano de un especialista se puede controlar, va a estar ahí, pero como tú decías, por supuesto que se puede lograr la maternidad y tener nuestro organismo bajo control con todas estas otras condiciones de salud. Hablabas de la alimentación y de verdad es que nos damos cuenta que va de la mano una con otra. Yo le preguntaba en lo que estábamos en la pausa si de verdad una dieta distinta podría también ser un factor que detonara. ¿Y es así, doctora? Sí, claro que sí, porque hasta en la mayoría de las pacientes, un 50% más, yo creo que un 70% de las pacientes que tienen ovario poliquístico tienden a tener obesidad. Entonces, el hecho con que reduzcan su peso de un 5 a un 10%, con eso van a tener para que empiece su ovario a funcionar, con que se regularicen sus ciclos menstruales, con que disminuya su acné y de la mano va del estilo de vida el hacer ejercicio. Mínimo 30 minutos al día y aparte lo que ya comentábamos, los carbohidratos, todas esas cosas deliciosas, quitarlos. Definitivamente si es tu cumpleaños o algo, date ese gustito, pero si no es algo que las está condicionando, que van a volver a presentarlo. La idea no es tener a las pacientes todo el tiempo con hormonales, todo el tiempo con medicamentos, sino que de una forma natural, segura, la propia paciente aprenda a controlar eso y a mantenerlo libre de ello. Cuando conocemos más de las diferentes condiciones de salud, de verdad, tú lo dirás, eres la experta, doctora Rosy, nos volvemos más conscientes. Empezamos a crear realmente esa conexión con nuestro cuerpo y a darnos cuenta que si nos cuidamos, que a lo mejor son frases ya muy trilladas, pero si nos cuidamos, nos amamos, nos conocemos, de verdad que podemos disfrutar de una mejor manera. Y esta es una muy buena noticia, que se puede controlar. Sí, se puede controlar y principalmente muchas pacientitas también porque afecta su
su calidad de vida, Claro. porque están preocupadas por el estilo de vida, porque le pueda tener complicaciones en un futuro y se preocupan de una manera notable. No, también en mente sana, cuerpo sano, que es importante que se acerquen con su ginecólogo de confianza para que les explique todas las opciones de tratamiento que hay. Aparte, también hay que estudiar otras alteraciones hormonales que se vienen de la mano junto con un ovario poliquístico, como el hipotiroidismo, la resistencia a la insulina que ya platicábamos, alteraciones en prolactina, muchas otras circunstancias en las cuales pueden hacer que nada más sea quizá momentáneo esto. Claro, y es que las hormonas, bueno, son un estuche de monerías, ¿verdad, doctora? Y actúan a todos nuestros Ay, niveles, qué cosa. mente, todo. Claro, que ya hablaremos más de este tema. Y ya nada más para despedirnos, entonces, ustedes, amigas, si habitualmente no van con su ginecóloga, un periodo, de repente hay muchas cosas que nos cambian, ¿no? Y que hace que se retrase, que se suspenda. Si se repite entonces esta ausencia, Sí, normalmente si normalmente tenemos un periodo menstrual que se atrasa, no hay tanto problema, pero ya cuando tenemos una ausencia de nuestro periodo por más de 3 meses o que nuestros ciclos están siendo más largos, cada 35 días o más que estén teniendo su periodo se vaya recorriendo, eso ya no es normal, es un foquito de alarma. Si comienzan a notar vellito, es un foquito de alarma que hay que acudir a revisar. Ya nada más era para que nos quede muy claro, ¿verdad? Sí. Doctora Rosy, muchas gracias por estar con nosotros. María de la Rosa, Rosy Hernández, ginecóloga, esta mañana con nosotros en Vida en Equilibrio. Muchas gracias y nos vemos pronto. Y vámonos a hacer ejercicio. Hablando de hacer ejercicio, práctica de yoga, clase de yoga con Emi Aguayo. Adelante. Y bueno, amigos, continuamos estirándonos nuevamente. Así que, bueno, vamos a volver con nuestra pierna izquierda hacia adelante. Pero esta vez, si tú puedes, manténla extendida. Bien, vamos a llevar nuestra pierna derecha hacia atrás. Y una vez que llegaste hasta ahí, solo si tú puedes, pon los dedos de tu pie derecho. Es decir, como que alargas tu pierna hacia atrás, doblando bien los dedos del pie atrás. Inhala y a la exhalación trata de mantenerte apuntando hacia adelante. Vamos a contar 3 segundos aquí. Mantén tu espalda recta. Perfecto. Eso es. Y vamos a volver despacio. Así que vamos a dejar nuestra pierna derecha flexionada hacia adelante y posteriormente la giras. Listo. Cambiamos al otro lado igualito, ¿bien? Así que extiende tu pierna derecha y si todo marcha bien, lleva tu pierna izquierda simplemente hacia atrás y vamos a dejar los dedos del pie derecho y vamos a poner la pelvis en el piso. Entonces, inhala y a tu exhalación, pues si tú quieres como aumentar un poquito el grado de flexibilidad, baja tu frente a tu espinilla y vuelve. Perfecto, entonces vamos a doblar despacio la rodilla izquierda y posteriormente regresamos 2 plantas de los pies. Cuando te estiras, algo súper importante es cómo sales de la postura, así como cómo entras, cómo sales. Bien, deja tus plantas de los pies ahora. Muy bien, vamos a llevar despacio a nuestra posición, digamos que más fuerte cuando hablamos de flexibilidad, y es Upavista Konasana. Como lo hicimos hace un momento, queremos abrir nuestras 2 piernas en un compás bien alto. Y posteriormente, perfecto, quieres alcanzar con tus 2 manos tus deditos de los pies o empeines y bajar la barbilla o el pecho al piso. Exacto. ¿Quieres tocar 3 veces? Vamos, 1 y arriba, contamos 2 más, bajamos. Muy bien, y vamos por este último, manos agarran bien los pies, perfecto. Y vamos a volver. Entonces, si ya estás ahí, deja tus palmas de las manos juntitas en el centro de tu pecho, entrelaza tus dedos, extiéndete, haz flex, deja tus manos en la nuca, trata de abrir un poquito más, pelvis al piso. Muy bien, y volvemos despacio. Con tus palmas de las manos, cierra tus rodillas. Eso es, y cuando estemos listos, despacito. Bueno, yo me voy a girar para que puedas verlo mejor. Vamos a ir a Chaturanga. Eso es, buscamos despacio una buena cobra, dale más tiempo. Muy bien, y cuando estés listo, bebé. Así que deja tu frente en el piso y baja por un momentito ahí tu cabeza. Quédate unos segundos ahí, respira.
Perfecto. Y si todo marcha bien, pues vamos a poner palmas de las manos y vamos a elevar el torso. Ahora, cruzando tus piernas, lleva tus dos piernitas hacia el frente. Muy bien, inhalamos aquí. Perfecto, y exhalamos bajando manos y bajamos la cabeza frente a las espinillas. Perfecto, si puedes, pégate un poco más. Muy bien. Y si todo marcha bien, recorriendo un poquito tus caderas hacia el frente. Ahora, eleva tus talones, pon tus manos por debajo de los talones y trabajando un poquito de equilibrio, mantente pegadito a tus muslos. 3 segundos. Muy bien, 2. Eso es, vuelve a flexionar despacio tus piernas y baja las plantas de los pies. Si todo marcha bien hasta ahí, buscaremos despacio un arco. Así que deja tu pesito en tus metatarsos. Bien, vamos a dejar palma de la mano izquierda entrando, viendo lo más que se pueda, como girando la palma de la mano, viendo hacia ti, y vamos a dejar un arco. Respiramos. 1. Muy bien. Trata de ir un poco más arriba. 2. Perfecto. Si todo marcha bien, regresa palma de la mano y vuelve a tu posición inicial. Bien. Quédate unos segunditos. Bien. Mécete un poco a un lado y al otro. Encuentra como nuevamente esa estabilidad, incluyendo en tu respiración. Bien. Y bueno, recuerda que nos encanta verte en nuestro programa Vida en Equilibrio, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Así que, bueno, encantados de verte. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Emi Aguayo, por la práctica del día de hoy. Recuerde que usted en Vida en Equilibrio va a encontrar herramientas que nos sirven para tener una vida más saludable. Así es que acompáñenos cada mañana en punto de las 7. Llegamos al final del programa del día de hoy. Mi nombre es Lorena Saavedra y lo invito a que se quede en compañía de la programación de Jalisco TV, más cerca de ti. Muchas gracias.